Crisis en la frontera. Colapsan México. Lo impensable está sucediendo. Y está sucediendo ahora mismo en México, un país que durante décadas fue el hogar al que millones de migrantes soñaban con regresar algún día. Hoy les está cerrando las puertas en la cara. Miles de personas deportadas desde Estados Unidos, que cargan con la esperanza de volver a empezar en su tierra natal, se topan con una realidad desgarradora. 10 estados mexicanos han decidido rechazar a sus propios ciudadanos. Sí, escuchaste bien. Mexicanos rechazando a mexicanos. Este fenómeno, sin precedentes, ha generado una crisis humanitaria explosiva. Campamentos improvisados se multiplican en plazas públicas, terrenos baldíos y estaciones abandonadas, donde familias enteras sobreviven con lo mínimo. No hablamos de migrantes extranjeros. Hablamos de mexicanos que después de perderlo todo en Estados Unidos, ahora se enfrentan al rechazo de su propio país. Y lo más devastador es la ironía. Después de años sacrificándose, enviando remesas que sostuvieron a la economía de sus comunidades, hoy esas mismas comunidades les cierran la puerta. Las cifras son escalofriantes. En apenas 6 meses, más de 500 trabajadores mexicanos fueron deportados de Estados Unidos, un récord histórico que nadie vio venir. La administración estadounidense intensificó sus políticas de expulsión masiva y en cuestión de meses miles de familias fueron desarraigadas. Pero lo que nadie anticipó fue que al llegar a México serían tratados como extraños, como una carga indeseable que amenaza con colapsar sistemas de salud, educación y empleo ya saturados. El epicentro de esta tormenta comenzó en Oaxaca, uno de los estados que históricamente más mano de obra ha enviado al extranjero. El gobernador declaró públicamente que no podía recibir más deportados. El argumento: una tasa de desempleo que supera el 40% y servicios públicos al borde del colapso. La medida encendió la mecha. Muy pronto, estados como Guerrero, Michoacán y Puebla siguieron la misma ruta, cerrando sus fronteras internas y estableciendo cuotas ridículamente bajas para el ingreso de deportados. El impacto fue inmediato. Estaciones de autobuses en Tijuana, Mexicali y Ciudad Juárez se convirtieron en puntos de concentración de familias atrapadas en un limbo, incapaces de regresar a sus comunidades de origen. Los deportados, con documentos incompletos y recursos escasos, comenzaron a organizar campamentos improvisados, tiendas de campaña desgastadas, fogatas improvisadas, niños jugando entre el polvo y la desesperación, escenas que recuerdan a los peores campos de refugiados del mundo, pero con una diferencia abrumadora. Estas personas no son refugiados de guerra, son ciudadanos rechazados por su propia nación. Los testimonios son desgarradores. Madres que llegaron con hijos nacidos en Estados Unidos que no hablan español, enfrentando discriminación y rechazo. Padres que enviaron dinero durante décadas, sosteniendo comunidades enteras con remesas, ahora acusados de traer problemas de drogas o violencia. Jóvenes que crecieron con acento americano, tratados como forasteros en la tierra de sus padres. La crisis no es solo económica, es cultural, emocional y profundamente humana. La situación en Michoacán muestra la cara más oscura de este drama. Un estado asediado por la violencia del narcotráfico no puede garantizar seguridad ni para sus propios habitantes. Miles de deportados michoacanos, que soñaban con volver a sus pueblos natales, hoy se encuentran atrapados en centros de retención que parecen prisiones. Allí sobreviven con una comida al día, en condiciones sanitarias deplorables, mientras esperan una solución que nunca llega. Lo más alarmante es que grupos criminales han comenzado a reclutar a deportados desesperados, ofreciéndoles empleo en actividades ilícitas como única alternativa. Así, la desesperación se convierte en un círculo vicioso que perpetúa la exclusión. En Guerrero, la historia no es diferente. El estado, famoso por sus playas turísticas, pero marcado por décadas de pobreza, ha implementado políticas drásticas. Deportados que intentan regresar a comunidades rurales encuentran rechazo incluso entre sus propios familiares. Mujeres deportadas, muchas de ellas madres solteras que lograron independencia económica en Estados Unidos, enfrentan un choque brutal con estructuras sociales tradicionales que no aceptan sus nuevas formas de vida. Los campamentos temporales en Guerrero son focos de tensión, donde la frustración y la violencia laten a diario. Pero lo más inquietante es el efecto dominó. Estados como Puebla y Chiapas han establecido filtros económicos y burocráticos casi imposibles de superar. En Puebla,
Solo pueden ingresar deportados que demuestren tener una oferta laboral confirmada o habilidades específicas. Un requisito absurdo considerando que la mayoría regresa con lo puesto y sin documentos. En Chiapas, la situación se complica aún más. El estado más pobre de México, que ya enfrenta la presión de migrantes centroamericanos en tránsito, ahora rechaza a sus propios ciudadanos. El resultado es un escenario donde deportados mexicanos compiten con migrantes extranjeros por recursos mínimos, creando una tensión social sin precedentes. El rechazo no se limita a las autoridades. En muchas comunidades, los propios residentes locales levantan bloqueos para impedir el ingreso de deportados, temiendo que aumente la competencia por empleos escasos o que crezca la inseguridad. Este rechazo interno ha generado una fractura profunda en el tejido social. Los repatriados ya no son vistos como héroes que enviaban dólares, sino como extraños que regresan con problemas. Y mientras tanto, el gobierno federal se enfrenta a un dilema imposible. La Constitución mexicana establece claramente que todo ciudadano tiene derecho a residir en cualquier parte del país, pero la realidad en los estados contradice esa promesa. Gobernadores, alcaldes y comunidades enteras desafían el mandato federal en nombre de la supervivencia local. El resultado: un país donde la pertenencia ya no está garantizada por la ciudadanía, sino por la capacidad de ser aceptado por tu propia gente. El caso de Veracruz es especialmente simbólico. El puerto histórico, que durante siglos fue la puerta de salida hacia Estados Unidos, ahora niega el acceso a quienes regresan. Familias veracruzanas deportadas se encuentran atrapadas en zonas industriales abandonadas, expuestas a contaminación y a la amenaza constante del crimen organizado. La historia se repite una y otra vez en Hidalgo, Tlaxcala y Morelos, estados que han sumado sus nombres a la lista de los que rechazan a los suyos. La pregunta que flota en el aire es brutal. ¿Qué significa ser mexicano cuando tu propio estado te niega el derecho a volver? Lo que estamos presenciando no es solo una crisis migratoria, es una crisis de identidad, de pertenencia y de humanidad. Una tragedia que está redefiniendo lo que significa ser ciudadano en el siglo XXI. Y lo más inquietante es que esta historia apenas comienza. Si quieres entender cómo esta crisis puede transformarse en un conflicto de dimensiones nacionales, quédate hasta el final, porque lo que está en juego no es solo el destino de los deportados, sino la estabilidad de todo un país. Suscríbete ahora mismo y activa las notificaciones. No permitas que estas historias, que los grandes medios prefieren silenciar, pasen desapercibidas. Lo que estás a punto de descubrir te hará cuestionar todo lo que creías sobre la migración, la ciudadanía y el futuro de México. La magnitud de esta crisis es tan grande que no solo hablamos de deportados rechazados. Hablamos de una fractura interna en México que nunca se había visto. Lo que comenzó como una política de contención local en algunos estados, ahora amenaza con convertirse en un conflicto nacional. Y mientras tanto, las víctimas siguen siendo las mismas. Hombres, mujeres y niños que un día persiguieron el sueño americano y hoy se ven obligados a despertar en una pesadilla mexicana. El caso de Puebla es un claro ejemplo de cómo la burocracia puede destruir vidas. Oficialmente, las autoridades dicen estar protegiendo el mercado laboral local. En la práctica, han creado un sistema imposible de superar. Solo aquellos deportados que puedan demostrar habilidades valiosas o presentar una oferta de trabajo comprobable son admitidos. Pero, ¿cómo se supone que alguien que fue deportado con lo puesto, que perdió sus documentos en el proceso, pueda cumplir esos requisitos? El resultado es un filtro que deja fuera al 95% de los repatriados. Familias enteras quedan varadas en albergues temporales, viviendo bajo un reloj cruel. Tienen apenas unos días para encontrar pruebas de su utilidad, o serán expulsados hacia estados vecinos que también los rechazan. En estos albergues de Puebla se vive una economía de desesperación. Padres aceptan trabajos por debajo del salario mínimo, algunos incluso en condiciones cercanas a la esclavitud. Mujeres deportadas, sin otra opción, se ven empujadas a la venta ambulante o a empleos informales que apenas alcanzan para alimentar a sus hijos. La presión es tan fuerte que muchos terminan aceptando ofertas abusivas de empleadores que se aprovechan de su vulnerabilidad. Y mientras tanto, los costos de vivienda en las principales ciudades poblanas han aumentado dramáticamente, expulsando también a los locales de bajos ingresos.
El choque social es inevitable, pero si Puebla muestra el lado burocrático del rechazo, Chiapas desnuda la paradoja más cruel. Este estado, históricamente receptor de migrantes centroamericanos, ahora cierra las puertas a sus propios ciudadanos deportados. En ciudades como Tapachula y San Cristóbal de las Casas, campamentos improvisados albergan tanto a centroamericanos en tránsito como a mexicanos repatriados. El resultado es una bomba social, donde dos poblaciones igualmente vulnerables compiten por los mismos recursos: agua, comida, refugio. Lo más dramático es que muchos de los deportados chiapanecos son de origen indígena. Tras décadas en Estados Unidos, han perdido fluidez en sus lenguas nativas, y su español tiene un acento anglosajón que los delata como diferentes. En sus propias comunidades, son tratados como forasteros. El racismo interno, combinado con la pobreza extrema del Estado, ha generado una exclusión aún más dolorosa. Irónicamente, los migrantes centroamericanos reciben más apoyo de ONG internacionales que los propios mexicanos deportados, quienes quedan abandonados por las autoridades. Y si Chiapas es la paradoja, Veracruz es la herida histórica. El puerto que alguna vez fue símbolo de partida hacia un futuro mejor, hoy es sinónimo de rechazo. Deportados veracruzanos llegan al puerto solo para descubrir que necesitan documentos que ya no poseen: actas de nacimiento, comprobantes de residencia, identificaciones que fueron confiscadas o perdidas durante el proceso de deportación en Estados Unidos. Sin ellos, no pueden acceder a servicios básicos, ni siquiera a albergues estatales. La burocracia se convierte en una trampa mortal. Familias divididas por el proceso de deportación terminan aún más fracturadas. Algunos logran ingresar a Veracruz, otros quedan atrapados en estados fronterizos o en campamentos improvisados. Y mientras tanto, las zonas industriales abandonadas alrededor del puerto se llenan de familias hacinadas, viviendo en condiciones insalubres, rodeadas de contaminación y expuestas al crimen organizado que controla las actividades portuarias. Los testimonios son desgarradores. Una madre deportada con 3 hijos pequeños relata cómo su familia se dispersó. 2 hijos atrapados en la frontera de Sonora, mientras ella y su hija menor viven en una bodega vacía en Veracruz, sin posibilidad de reunirse. Nos quitaron todo en Estados Unidos, y ahora nuestro propio país nos quita hasta la dignidad, dice con lágrimas en los ojos. La exclusión silenciosa de Hidalgo agrega otra capa de complejidad. Este estado, con estabilidad relativa y cercanía a la capital, podría absorber un número significativo de repatriados, pero en lugar de hacerlo, ha diseñado un laberinto burocrático de cuotas, papeleo interminable y requisitos que bloquean efectivamente a los deportados. En las comunidades rurales, los migrantes regresan a descubrir que las tierras que dejaron atrás han sido ocupadas por otros, creando conflictos legales que los tribunales tardan años en resolver. Mientras tanto, esas familias sobreviven en un limbo, atrapadas en centros de tránsito que funcionan como cárceles abiertas. Lo más cruel es que Hidalgo ha implementado una política que discrimina directamente a los grupos más vulnerables. Excluye automáticamente a familias monoparentales, a mayores de 50 años y a aquellos con hijos nacidos en Estados Unidos. Es decir, a la mayoría, la exclusión no es solo económica, es selectiva, es estructural y destruye la idea de que la ciudadanía mexicana garantiza algún derecho real de retorno. Y luego está Tlaxcala, el estado más pequeño del país, pero con la política más restrictiva. Su gobierno declaró que no tiene capacidad para absorber ni un solo repatriado más. Ni uno. El absurdo es evidente. Un estado con menos habitantes que muchas ciudades de Estados Unidos rechaza a sus propios ciudadanos con el argumento de que su llegada alteraría de manera desproporcionada la demografía y los servicios públicos. El resultado: campamentos informales en la frontera estatal, donde familias tlaxcaltecas viven literalmente en tierra de nadie. No pertenecen a Tlaxcala, no son aceptados por estados vecinos, y el gobierno federal parece incapaz de imponer una solución. Es una forma de destierro dentro de las fronteras del propio país, una herida legal que expone las debilidades del federalismo mexicano. La desesperación lleva a algunos deportados a medidas extremas. En los campamentos improvisados de Tlaxcala, líderes comunitarios repatriados han comenzado a organizarse, creando plantones y protestas que han durado meses. Pero la respuesta del gobierno estatal ha sido inamovible. No podemos recibirlos. Esta negativa
ha generado un sentimiento de desarraigo tan profundo que muchas familias tlaxcaltecas han renunciado a su identidad regional, buscando establecerse en cualquier otro lugar que los acepte. Y en medio de todo esto, surge Morelos, el estado cuya decisión de cerrar fronteras ha elevado la crisis a un nivel nacional. Al negarse a recibir más deportados, Morelos completó un círculo de exclusión que cubre prácticamente todo el centro y sur de México. Lo que comenzó como una serie de medidas estatales ahora se ha convertido en una amenaza directa para la estabilidad nacional. El gobierno federal está atrapado entre la obligación constitucional de garantizar los derechos de sus ciudadanos y la realidad política de gobernadores que desafían abiertamente esa obligación. La tensión crece cada día. Funcionarios en la Ciudad de México hablan ya de la posibilidad de una intervención militar para obligar a los estados a recibir a los deportados, una medida que, de implementarse, podría desencadenar un conflicto interno con consecuencias impredecibles. Mientras tanto, en Morelos, los campamentos de deportados ya albergan a más de 50, 000 personas, familias viviendo en condiciones infrahumanas, sin acceso a agua potable, sin servicios médicos, expuestas al calor extremo o a lluvias torrenciales. Es un caldo de cultivo para enfermedades, violencia y desesperación. Y lo más alarmante, los propios deportados comienzan a organizarse políticamente dentro de los campamentos, creando estructuras de liderazgo que podrían evolucionar en movimientos sociales capaces de desafiar al orden establecido. Lo que se está gestando no es solo una crisis humanitaria, es una crisis constitucional. México enfrenta la posibilidad de que su sistema federal se fracture por completo, con estados desobedeciendo abiertamente al gobierno central y ciudadanos mexicanos convertidos en desplazados internos dentro de su propio país. La pregunta es inevitable. ¿Cómo puede un país sostener su unidad cuando sus propios estados rechazan a sus ciudadanos? ¿Cómo se puede hablar de soberanía nacional si el concepto de pertenencia se ha vuelto condicional y selectivo? La situación escala día tras día. Los campamentos crecen. La tensión política se intensifica, el enojo social aumenta, y lo que comenzó como un problema migratorio ya se perfila como un conflicto que podría redefinir las bases mismas de la democracia mexicana. Quédate conmigo, porque en la siguiente parte veremos cómo esta crisis puede convertirse en un conflicto de proporciones históricas, con la posibilidad de enfrentamientos internos, intervención federal y un futuro incierto que podría cambiar para siempre la relación entre México y Estados Unidos. Si aún no lo has hecho, suscríbete y activa la campanita, porque lo que estamos destapando aquí no lo verás en los medios tradicionales. Ellos callan. Nosotros contamos lo que está pasando. Lo que está ocurriendo en México ya no puede describirse solo como una crisis migratoria. Es mucho más profundo. Estamos ante un quiebre histórico que amenaza con redefinir el futuro del país, sus instituciones, su identidad y hasta su unidad territorial. Lo que comenzó con familias rechazadas en estaciones de autobuses ahora es un conflicto que escala hacia una posible confrontación entre estados y el gobierno federal. Cada día que pasa, los campamentos improvisados crecen. En Tijuana, en Ciudad Juárez, en Tapachula, en Veracruz, en Morelos. El panorama es el mismo. Carpas improvisadas, fogatas hechas con basura, niños corriendo descalzos, madres que intentan alimentar a sus hijos con lo poco que consiguen. No hay agua potable suficiente, no hay atención médica, no hay empleo, no hay esperanza. Lo único que hay es una sensación creciente de traición. Traición por parte de Estados Unidos, que los deportó en masa, y traición por parte de México, que los rechaza como si fueran extranjeros en su propia tierra. El gobierno federal enfrenta una encrucijada. Por un lado, la Constitución mexicana es clara. Ningún estado puede negar la residencia a un ciudadano mexicano. Por otro lado, la realidad política muestra a 10 gobernadores desafiando abiertamente esa obligación. El presidente y su gabinete saben que, si permiten que este rechazo continúe, sentarán un precedente devastador, que la ciudadanía mexicana ya no garantiza derechos básicos, pero también saben que obligar a los estados a abrir sus puertas podría desatar un conflicto interno de dimensiones catastróficas. Algunos analistas ya hablan de un escenario de choque militar interno, tropas federales desplegadas para abrir las fronteras estatales, enfrentamientos con policías locales o incluso con grupos civiles que han organizado bloqueos para impedir la entrada de deportados.
El fantasma de un conflicto civil se asoma en el horizonte, algo que México no ha vivido en generaciones. Mientras tanto, los deportados no se quedan de brazos cruzados. En Morelos, en Tlaxcala, en Oaxaca, comienzan a surgir líderes entre ellos, hombres y mujeres que, cansados de esperar soluciones, organizan a sus comunidades en campamentos. Se crean comités, se establecen reglas internas, se construyen redes de apoyo mutuo. Lo que al principio eran solo grupos dispersos de familias desesperadas, ahora son movimientos sociales embrionarios con capacidad de exigir, de protestar y eventualmente de desafiar al poder político. Los discursos son cada vez más claros. Si México no nos quiere, tendremos que crear nuestro propio espacio de pertenencia. Estas palabras, pronunciadas en megáfonos improvisados dentro de campamentos fronterizos, suenan como un eco peligroso, porque detrás de ellas está la semilla de un movimiento que podría transformar la crisis humanitaria en un conflicto político nacional. La situación se agrava con la participación del crimen organizado. En Michoacán, en Guerrero y en Veracruz, los carteles han encontrado en los deportados desesperados una nueva fuente de mano de obra barata. Jóvenes sin futuro son reclutados a cambio de comida, techo y unos pocos pesos. Mujeres solas, con hijos pequeños, son víctimas de extorsión o explotación. Cada deportado que cae en estas redes no solo pierde su futuro, sino que refuerza el argumento de los estados que justifican el rechazo en nombre de la seguridad. Es un círculo vicioso que nadie parece capaz de romper. El impacto cultural también es profundo. Muchos de estos deportados pasaron décadas en Estados Unidos. Sus hijos nacieron allá, hablan inglés mejor que español, crecieron con valores y costumbres distintas. Cuando llegan a México, son vistos como extranjeros. Se burlan de sus acentos, de su forma de vestir, de su manera de hablar. En comunidades rurales se les acusa de haber olvidado sus raíces, y sin embargo, en Estados Unidos ya no son bienvenidos. Viven en un doble exilio, rechazados allá y rechazados acá. Los testimonios son devastadores. Una madre soltera de Michoacán, deportada tras 20 años en California, cuenta entre lágrimas: mandé dinero toda mi vida a mi pueblo. Mi madre construyó su casa con lo que yo envié. Y ahora que regresé, no me dejan entrar porque dicen que soy una carga. ¿Cómo puede ser que en mi propio país me traten como si no existiera? Su voz representa la de cientos de miles que sienten que han perdido todo, incluso su identidad. La crisis ha generado reacciones internacionales. Organizaciones de derechos humanos denuncian que México está violando principios básicos al negar a sus ciudadanos el derecho de retorno. Comparan los campamentos de deportados con los peores campos de refugiados del mundo. Medios extranjeros comienzan a cubrir la historia, preguntándose cómo es posible que un país expulse de facto a su propia gente. La imagen de México, en el escenario global, se deteriora rápidamente, pero más allá de las denuncias y los titulares, la realidad en el terreno empeora cada día. Los campamentos ya no son improvisados. Se están convirtiendo en ciudades paralelas, con miles de habitantes, con mercados informales, con jerarquías internas, lugares donde se vive sin ley, sin derechos y sin futuro. Lugares que podrían convertirse en focos de violencia, de enfermedad, de inestabilidad permanente. El gobierno federal intenta ganar tiempo. Habla de programas de reintegración, de mesas de diálogo, de soluciones graduales. Pero la magnitud del problema es tan grande que esas medidas suenan a promesas vacías. Los deportados no pueden esperar años. Necesitan respuestas ahora. Necesitan un lugar donde vivir, un trabajo para sobrevivir, escuelas para sus hijos. No discursos, no burocracia, no excusas. La gran pregunta es, ¿qué pasará si nada cambia? Los expertos advierten que México se acerca a un punto de no retorno, un momento en el que la frustración acumulada puede estallar en protestas masivas, en enfrentamientos violentos, en movimientos separatistas dentro de los estados. Lo que comenzó como un rechazo silencioso podría convertirse en un grito ensordecedor que sacuda los cimientos del país. Y en medio de todo, la ironía más dolorosa: estos deportados no son criminales, no son invasores, no son extranjeros. Son mexicanos, mexicanos que trabajaron en Estados Unidos, que enviaron miles de millones de dólares en remesas que sostuvieron a la economía nacional,
Mexicanos que soñaban con volver algún día a casa. Mexicanos que hoy viven en el exilio dentro de su propio país. El futuro es incierto, pero algo está claro. Esta crisis ya está redefiniendo lo que significa ser mexicano. La ciudadanía ya no es suficiente. La pertenencia ya no está garantizada. Y mientras los gobiernos discuten, mientras los estados se cierran, mientras los deportados sufren, el país entero se tambalea al borde de un conflicto que podría marcar una generación. Si llegaste hasta aquí, significa que entiendes la magnitud de lo que está pasando. Y significa que no quieres quedarte ciego ante una realidad que los medios tradicionales prefieren ignorar. Por eso, te pido algo. Comparte este video. Haz que más personas conozcan lo que está pasando. Suscríbete ahora mismo y activa la campanita, porque vamos a seguir destapando estas historias que están cambiando el rumbo de nuestro mundo. Historias que necesitan ser contadas, porque el silencio solo beneficia a quienes se aprovechan del sufrimiento. Lo que está ocurriendo en México no es solo una noticia, es una advertencia. Una advertencia de lo que sucede cuando un país le da la espalda a su propia gente. Y la pregunta final que debemos hacernos es la más dura de todas. Si un mexicano ya no tiene derecho a México, ¿qué nos queda?